Bueno, el sábado pasado estuvimos festejando un poco el Día del Amigo, un Día del Amigo diferente, especial. Bueno, donde también pudimos compartir algunos juegos y pasarla bien. Así que también fue interesante. Bueno, y en esta noche quiero hablarles de los buenos hábitos que tiene que tener un hijo de Dios. Y voy a referirme más que nada a los hábitos espirituales, porque podemos hablar de muchos tipos, pero quiero sobre todas las cosas hablar sobre hábitos espirituales. Y un buen hábito es una conducta que se va a repetir en el tiempo de manera ordenada y organizada en nuestras vidas. Un buen hábito es una conducta que se repite en el tiempo de manera ordenada y organizada. Es la manera en realidad cómo nos comportamos día a día en nuestras vidas. No solo cuando estamos sirviendo al Señor, sino día a día, continuamente, en los quehaceres de la vida. Eso es un hábito, es la conducta, es la manera en que nos comportamos diariamente. Y ya vamos a ir a la palabra en el libro de Tito, para que en esta noche podamos leer Tito. Y vamos a leer allí Tito 2, del 6 al 8, si los pueden buscar, así leemos todos juntos. Hablando de los buenos hábitos, el buen hábito, decía, es una conducta que se repite en el tiempo de manera ordenada y organizada. Bueno, dice Tito 2, 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo nos molesta cuando hablan mal de nosotros, no? A veces con razón, a veces sin razón, pero nos molesta cuando hablan mal de nosotros. Dice la palabra que podamos nosotros comportarnos o tener una conducta de manera que nadie tenga que decir nada de nosotros, menos el adversario de nuestra alma, que es el diablo. Entonces, la sugerencia de Tito es seguir buenos hábitos. Dice, hoy vamos a tener bastante palabra, así que vamos a recorrer la Biblia. Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, hablo de buenos hábitos, hablo de la conducta y la manera como nos comportamos, hablo que Tito nos sugiere a tener buenos hábitos, y aquí en Filipenses dice que por lo demás todo lo que es verdadero, hay una lista ahí, en esto pensad. En estos tiempos que por ahí no sé si estamos pensando o no, enfocar nuestros pensamientos en buenas cosas. En realidad enfocar nuestros pensamientos en la enseñanza y la palabra de Dios. Entonces, sería bueno que nosotros iniciemos una vida desde lo más joven posible de buenos hábitos y mantenernos y tener una conducta. Hace poco tiempo atrás hablábamos de firmeza, de ser firme en las decisiones que yo tomo en mi vida. Desear ser creyentes efectivos. Y Dios desea que nosotros podamos producir fruto en nuestra vida. Y no poco fruto, sino mucho. Lo máximo que podamos dar es lo que Dios desea que podamos producir para no solo alabar el nombre del Señor, sino para bendecir a aquellas vidas que no conocen al Señor. Ahora, los buenos hábitos son personales, nadie los va a ejecutar por mí. Podré aprender muchas cosas intelectualmente, pero esto es práctica. De acuerdo a la calidad de hábitos que practiquemos, cosecharemos beneficios o cosecharemos consecuencias de malos hábitos.
Bueno, y un hábito que yo quiero en esta noche poder empezar a desarrollar es la oración. Es la clave de la vida cristiana. Sin oración no va a haber crecimiento espiritual. Intentarán todo lo que ustedes quieran, leerán miles de libros, todo lo que ustedes quieran, sabrán la Biblia, conocerán, pero sin oración no hay crecimiento espiritual. Sin oración va a ser difícil entender lo que la palabra me enseña y practicarlo sobre todas las cosas. Vamos al libro de Lucas, a ver qué dice Lucas, Lucas 5, 16, para que en esta noche podamos entender lo que Dios quiere de nosotros y cómo Dios nos está preparando para la vuelta que anhelamos muchos de nosotros. Lucas 5, 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién se apartaba a lugares desiertos? Jesucristo, por supuesto. O sea que Jesús mismo, siendo Dios, mostró la necesidad de orar. Él mismo se puso de ejemplo y él dijo: es necesario orar. Es necesario estar allí en contacto con el Señor cada día para que haya un crecimiento y para que realmente haya una vida diferente. Quiero que podamos leer, son textos muy conocidos, Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, cortito y al pie, diría por ahí alguno. Orad sin cesar. Jesucristo nos muestra entonces que un buen hábito es la oración, nos muestra que es la necesidad de orar y nos muestra la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. Dios nos dice entonces nunca dejar de orar. Y orar va a implicar la intimidad con Dios. Voy a conocerlo a Dios, voy a poder oír su voz, voy a saber cómo conducirme, voy a desear los buenos hábitos que Dios quiere para mi vida. Aparte de la oración, el estudiar la palabra, el meditar la palabra, es un punto que junto con la oración va a ser la base fundamental para una vida cristiana efectiva. Quiero que podamos ir al libro de Josué. Ya pasamos lo que es la oración, ahora estamos hablando de estudiar y meditar la palabra. Y dice Josué 1:8, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. ¿Quién no desea que todo te salga bien? En el estudio, en el noviazgo, en la vida, en el trabajo. Todos deseamos que nos salga bien, pero aquí Dios nos muestra una condición de un buen hábito para poder un día decir, me fue bien porque cumplí la ley, porque medité, porque estudié. Estudiar dice día y noche. Raúl, tanto vamos a estudiar. Bueno, mientras ustedes puedan mirar la palabra, estudiar y meditar, el tiempo que más puedan será beneficios para ustedes. Bueno, estudiar. Estudiar lo relacionamos con observar, con examinar, con ver lo que pasa a nuestro alrededor, meditar, pensar y considerar un asunto. A ver, ¿ustedes meditan o no meditan? Consideran los asuntos, consideran las decisiones que van a tomar, se sientan un rato, dicen, a ver si voy a hacer esto, comprenden lo que están por hacer. Bueno, la palabra de Dios tiene respuesta para todas esas cosas. Ahora, una relación con Dios, a través de la oración y la palabra, vamos a poder lograrla, y la intimidad que yo decía en el día de hoy. Uno de los puntos en los cuales tenemos que tratar de tener buenos hábitos es en alabar el nombre de Dios. No solo cantando, como decimos nosotros, vamos a alabar al Señor. Generalmente dice uno, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar. No,
Esto desarrolla una perspectiva diferente en nuestra vida. Alabar a Dios desarrolla una perspectiva diferente. Se va a fortalecer nuestro espíritu. ¿Y qué es alabar? Y alabar es decir cosas favorables de una persona, resaltando sus cualidades. Entonces también un poco nos habla de predicar. Resaltar las cualidades de Dios, lo que Dios es, quién es y qué ha hecho en nuestras vidas, hará que nuestro espíritu, decía, se fortalezca. Hará que los que están a nuestro alrededor tengan un buen concepto de Dios. Cuando hablamos bien de alguien, cuando decimos, por ejemplo, necesitamos un albañil, un pintor, alguien o alguien para trabajar, y decimos, sí, esta persona es muy buena, es cumplidora, no va a faltar, todo lo que vos es enseñable, bueno, un montón de cualidades. Bueno, si nosotros a la gente, al que no conoce a Cristo, le hablamos bien de Dios, en algún momento los que están a nuestro alrededor van a tener un buen concepto de Dios, un buen concepto de la iglesia, un buen concepto de que por qué los jóvenes se reúnen un sábado, si hablamos bien, por supuesto. Entonces eso es alabar el nombre del Señor. Y hay un punto donde también quiero hablar de un buen hábito, que es predicar la palabra. Cuando nosotros volvamos a la iglesia del Señor, me imagino que vamos a tener que hacer un buen trabajo de predicar la palabra. Porque ahora, bueno, no podemos, porque no podemos salir, no podemos movernos con tanta libertad. Nos movemos, pero no con tanta libertad. Pero cuando volvamos, creo en mi corazón que lo que vamos a tener que hacer, hermanos, es predicar la palabra, salir y predicar. Ya no estar tan quietos, ya no estar aquí tan encerrados en nosotros mismos, porque allá afuera todo lo que está pasando en el mundo está afectando a muchas vidas. Y muchos no solo han fallecido por todo este tema del coronavirus, sino la angustia te lleva también a la depresión, y bueno, y la depresión y tiene muchas consecuencias. Y dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, este es un buen hábito que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Aquí nos muestra también un poco cómo discipular a alguien, pero nos habla de predicar. Nos deja en claro cuáles son nuestras obligaciones al Señor, como verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes, verdaderos de aquellos que dicen yo soy cristiano evangélico, voy a tal iglesia, sirvo acá, sirvo allá, pero hay que tener estos buenos hábitos para realmente mostrarle a Dios que yo deseo una vida diferente, a través de estos buenos hábitos de mi conducta diaria. Entonces hablábamos de predicar la palabra. ¿Hay opciones en cuanto a que un hijo de Dios no predique la palabra? Bueno, si yo miro bien lo que Dios me dice, no hay opción, tengo que predicarla, tengo que hablar. Quiere que mi vida sea continuamente una vida de testimonio hacia los demás. Entonces, podamos alabar el nombre y hablar bien de Dios, vamos a estar predicando la palabra, porque imaginémonos, nos quejamos de todo lo que pasa, nos quejamos con los demás, con los que no conocen a Dios decimos, sí, es verdad, este mundo es un desastre, una porquería, no hay solución. ¿Cómo no hay solución? ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Creemos que Dios va a poner en orden todas las cosas? Sí, creemos que lo va a hacer. Pero no nos enredemos en tanta crítica del mundo, sino que podamos hablar bien de Dios, podamos hablar bien de nuestro Creador. Otro de los buenos hábitos que tenemos que tener como creyentes es congregarnos. Si bien hoy tenemos que congregarnos de esta manera, porque la palabra congregarse es reunir a un conjunto de personas, atrayéndolas con un fin determinado.
Suena más fría así esa definición, pero en realidad congregarse es reunir a un conjunto de personas atrayéndolas con un fin determinado. Bueno, el fin que tiene Dios para nosotros es que seamos prósperos, que seamos bendecidos y que podamos bendecir y que podamos alabar el nombre, que podamos conocerle. Bueno, un montón de beneficios del Señor. Pero digo, hoy nos tenemos que congregar de esta manera. Y decía yo hoy, hay muchos que no hemos visto durante estos 21 sábados participar de las reuniones. Entonces nos preguntamos, ¿estarán bien? ¿Cómo estarán? Sé que a veces uno se tiene que ir adaptando, es la vida, hermano. Uno se va adaptando a los tiempos, uno se va adaptando a las herramientas que Dios nos va dando. O creen que Dios no quiso que la tecnología apareciera, que todo esto apareciera. Bueno, nosotros no nos podemos imaginar vivir en el año 1800. Diríamos, ¿cómo va a vivir sin luz, sin auto, sin colectivo? Bueno, pero en aquella época seguramente nos hubiéramos adaptado a aquella época. Hoy nos adaptamos a esto. Entonces, congregarse es un buen hábito. Muchos piensan que este hábito va a traer la salvación de nuestras vidas. Bueno, es una parte nada más, porque tenemos que hacerlo, porque así la palabra nos enseña que no nos dejemos de congregar. Pero la vida eterna no solo se alcanza con venir a la iglesia o participar de una reunión. Va mucho más. Ahora, quiero que podamos ver el libro de Hebreos 10:25, para que podamos nosotros saber lo que dice el Señor. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No solo como jóvenes, sino como cristianos, como evangélicos, como hermanos. Decirle, hermano, no te vi en la reunión. Hermano, estás participando del Zoom. Hermano, estás escuchando por lo menos en YouTube la prédica. Porque en el Zoom de los domingos se ve que duermen los hermanos, roncan, o están haciendo el asado muy temprano, a las 9 de la mañana. Es muy temprano, no creo que estén haciendo el asado. Pero después en YouTube miramos, sí, hay 100, 200, 300 visitas, está bien, perfecto. Pero nosotros tenemos que también tratar de a los demás decirle, hermano, ¿estás participando? ¿Estás viniendo? ¿Qué te pasa? No te veo. Y muchos dicen, no me gusta conectarme, no me gusta la cámara. Y bueno, pero no te estamos obligando a la cámara. Y bueno, y esta es la manera de congregarnos hoy. Pero es un buen hábito congregarse. Y otro de los buenos hábitos que es muy cuestionado, y mucho más en estos tiempos donde la gente ya perdió la credibilidad en las personas, es dar dinero para la obra de Dios. Y es un hábito muy cuestionado por muchos y aún por creyentes. Quiero que podamos ir a Filipenses 4. Filipenses 4, y vamos a leer del 15 al 19. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces un buen hábito es dar dinero para la obra de Dios. Y aquí Pablo nos presenta este hábito, no presenta este hábito como una obligación. No es que vas a una iglesia evangélica y te obliguen a dar. Uno da porque quiere dar. Ahora, Pablo no presenta este hábito como una obligación, pero demuestra la bendición que es dar y recibir. Entonces damos
con alegría y lo que recibimos lo agradecemos con alegría. Ahora, este es uno de los hábitos más difíciles de llevar adelante en nuestras propias vidas, hermano. Es uno de los hábitos más difíciles cuando nos toca en el bolsillo. Nuestro pastor muchas veces lo dice desde el púlpito. Y aún a través de los años vemos creyentes que cuestionan, que buscan en la palabra, que buscan y dan vuelta, que traen enseñanzas de que ya no hay que ofrendar, que el diezmo es esto, que la ofrenda. Bueno, hermano, sepamos que cuando damos, no solo damos para beneficiarnos nosotros mismos, sino que estamos dando para que las próximas generaciones puedan beneficiarse y sigan alabando el nombre del Señor. O este templo, los que pusimos algo en este lugar, ¿qué vamos a decir? Cuando nos estemos por morir, dame mi parte, dame mis ladrillos, dame mi ventana. No, hermano, estamos dando hoy para que se beneficien otros, para que otros puedan llegar al Evangelio. Otro de los puntos para tener y para que podamos decir de buenos hábitos en nuestra vida es dar gracias. Dar gracias continuamente. Una persona agradecida estará lejos de ser dominada por la amargura. Una persona agradecida, un hijo de Dios agradecido, no estará en amargura, no estará en depresión. Hoy están en depresión la gente, hoy está en amargura, está asustada, hoy tiene miedo. Bueno, un hijo de Dios agradecido no entrará en estas cosas. Cuando somos agradecidos le estamos diciendo al Señor que no nos olvidamos de sus bondades, que no nos olvidamos de su amor, que no nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Agradecerle. El que es agradecido vivirá feliz. No aquel que no lo hace, bueno, como decía, vivirá en amargura, vivirá allí en depresión. Otro de los buenos hábitos que tenemos que tener es huir de lo que nos puede llevar a pecar. Un hábito que necesita ser desarrollado en nuestra vida, huir de lo que nos puede llevar a pecar. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:22. Y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huir de los que nos puede llevar a pecar. Las tentaciones que enfrentan o que enfrentamos nosotros todos no son distintas a los demás, no son distintas a los que atraviesan, no solo los que conocen al Señor, sino que los que no conocen, continuamente atraviesan tentaciones en su vida, enfrentan tentaciones en su vida. Entonces tenemos que aprender a huir. Este es un buen hábito que tenemos que practicar. Si huimos de aquello que puede llevarnos a pecar, seguramente le fallaremos mucho menos al Señor, porque no vamos a hablar que no le fallamos a Dios, siempre de alguna u otra manera le fallamos a nuestro Señor. Pero si aprendemos a huir de aquellas cosas que pueden hacernos caer en pecado, hermanos, queridos jóvenes, le fallaremos menos a Dios. Otro de los buenos hábitos, ya para ir cerrando, porque hay muchísimos si uno quisiera explayarse, es cuidar nuestro cuerpo. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es bueno que nosotros tengamos buenos hábitos. Desde, si alguno puede, le gusta hacer el ejercicio, lo puede hacer, alimentarse bien, descansar bien en las horas que hay que dormir, porque somos templo del Espíritu Santo. Dios nos necesita, digamos así, con todas las pilas para poder cumplir con su obra, para poder cumplir con lo que Él determinó sobre nosotros y sobre todo sobre los jóvenes de este lugar. Entonces, queremos ser creyentes efectivos, queremos agradar al Señor, poder darle gracias, no entrar en amargura, entender las cosas que Dios nos está enseñando. Bueno, que podamos practicar estos buenos hábitos. Hablaba de una conducta que permanezca en el tiempo. Y hace tiempo atrás decía de una firmeza en cuanto yo decida algo. Decido 40 días, tengo que ser firme. Me va a costar horrores, pero cuando le muestro a Dios
que quiero lograrlo, que quiero hacerlo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. ¿Cómo hace? Bueno, muchas veces no podemos explicarlo, no podemos decir, pero Dios siempre de alguna u otra manera se encarga que nosotros podamos allí cumplir con lo que nos proponemos, si es la voluntad de Dios. Entonces, creyentes efectivos, jóvenes efectivos, empezar a incorporar buenos hábitos en nuestra vida hará que podamos, cuando volvamos aquí a alabar el nombre del Señor, decía, vamos a salir a predicar, bueno, no sé, tal vez sí. Sería bueno que ya los que tienen aquello de, porque más marcado lo que es el evangelismo, más marcado lo que es la predicación de la palabra, ya puedan pedirle al Señor las ideas, ya puedan pedirle al Señor las estrategias de cómo vamos a hacer cuando volvamos, cómo vamos a predicar, qué vamos a hablar, y que realmente nos dejen reunirnos aquí en este lugar. Entonces, orar, decía yo, estudiar la palabra, alabar a Dios, predicar la palabra, congregarse, ofrendar, dar gracias, huir del pecado y el último punto, cuidar nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Queridos jóvenes, Dios le bendiga, que estos hábitos que tú puedas empezar a tener, entiendas que va a depender tu futuro de los buenos hábitos que lleves adelante en tu vida. Entonces, quiero leer ya para cerrar Filipenses. Y les voy a leer algo que ya lo leí, si mal no recuerdo, 3 sábados atrás, que dice Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te decía, joven, ¿crees que no tienes un llamado? Sí tienes un llamado. Dios quiere que demos fruto y que demos lo mejor que podamos dar para poder bendecir a muchos en esta vida. Todavía hay mucho que aprender. Todavía hay mucho que recorrer, mucho camino por andar. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está adelante? Bueno, está adelante volver a reunirnos en este lugar. Está adelante servir al Señor. Está adelante la vida eterna. Está adelante estos buenos hábitos y predicar su palabra. Hay que aprender. Seamos nosotros jóvenes enseñables. Que alguien, cuando te quiera enseñar algo, tú puedas aceptarlo. Busquemos oír la voz de Dios. Es muy importante en este tiempo de tanta angustia, hermanos, queridos jóvenes, es muy importante buscar oír la voz de Dios. Cosa difícil, pero no imposible. Hay que orar, hay que tener buenos hábitos, hay que buscar al Señor, hay que huir de aquello que nos puede hacer pecar. Y no, esto no es una cosa que podemos tomarlo a la ligera. A Dios no se lo va a tomar a la ligera, hermano. Y Dios no ha perdido el control en este tiempo. Esta pandemia que Dios ha permitido va a tener un día una razón de ser. Va a hacer algo en las vidas que hoy no conocen a Cristo. Y va a hacer algo en nuestras propias vidas que conocemos al Señor, pero que también hemos caído en esta angustia que vive el mundo. Busquemos sabiduría para saber cómo vivir en estos tiempos. Nos tocó vivir en estos tiempos, busquemos la sabiduría del Señor. Los buenos hábitos va a hacer que encontremos esa sabiduría. La oración, decía yo. Oremos, oren jóvenes, para que pronto podamos estar en este lugar, reunirnos en este lugar. Porque muchos van a necesitar un mensaje de esperanza. Porque muchos van a necesitar un mensaje que cambie sus vidas,
que le dé otra perspectiva a sus vidas. Aún muchos jóvenes van a necesitar un mensaje para encontrar una razón de vivir. Es triste no tener una razón para vivir. Nosotros la tenemos. Servir a nuestro Señor, agradar a Dios, alabar su nombre, glorificar su nombre, predicar la palabra. Tenemos una razón para vivir. Entonces, jóvenes queridos, Dios les bendiga en esta noche, los fortalezca y que la sabiduría de Dios esté sobre todos ustedes. Que el Espíritu Santo sea obrando en sus corazones y empiece a arder algo diferente en su corazón, en su vida, en su espíritu, en su alma, y deseen de todo corazón tener estos buenos hábitos y pronto podamos estar juntos. Vamos a orar en esta noche para que esta vuelta sea pronto, porque la necesitamos, hermanos. Tenemos que y deseamos estar juntos y deseamos verlos a todos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra y tu enseñanza. Queremos, Padre, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a tener buenos hábitos, a poder, Señor, escudriñar la palabra, orar, huir del pecado, Señor. Poder realmente ser enseñables, poder entender estos tiempos, poder pedir sabiduría y poder realmente agradar tu nombre. Hablar bien de ti, Señor, ante los demás. Señor, muchas gracias por cada uno de los que en esta noche, Señor, ha estado presente. Que tú los bendigas, Señor, y que en gran manera en su corazón arda, Señor, este deseo, Padre, de continuar, de seguir y de tener esperanza, Señor, en sus corazones. Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.